versículo 8. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor. Levante su mano al cielo y diga: Señor, abre nuestro entendimiento en esta hora, para llevar este mensaje, esta palabra, Señor, al corazón de la iglesia. En el nombre glorioso de Jesucristo, amado Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Bien, pueden sentarse. La ciudad de Esmirna llegó a ser una de las más importantes ciudades en Asia Menor. Ella estaba situada a unos 50 kilómetros al norte de Éfeso. Se le llamaba la puerta o el puerto de Asia, porque tenía un puerto excelente sobre el mar Egeo, lo que la hacía una potencia comercial. También se le conocía como la Bella, considerada una ciudad muy atractiva. Se hizo famosa por ser la cuna de Homero, un poeta griego. La iglesia de esta ciudad, la iglesia que estaba radicada en Esmirna, luchaba contra dos fuerzas enemigas: una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y al culto que se le otorgaba al emperador romano. La persecución y el sufrimiento eran prácticamente inevitables en medio de un ambiente como este. Esmirna quiere decir mirra o amarga, tal como fue la vida de la iglesia en el periodo que representa, amarga. Amén. La mirra era uno de los componentes del ungüento sagrado y se utilizaba también en el embalsamiento de cadáveres. Un escritor describe en uno de sus comentarios, en un excelente comentario de Apocalipsis, dice: el nombre describe muy bien a una iglesia perseguida a muerte, postrada y embalsamada en las especias del sufrimiento. Así como la mirra debe ser molida para que despida su fragancia, el testimonio de esta iglesia molida por las persecuciones produjo una dulce fragancia que fue agradable para el Señor. Hermano, en este tiempo es uno de los tiempos más sangrientos de la iglesia, y la sangre de los mártires de ese periodo se convirtió en la semilla para las iglesias venideras. El periodo que esta iglesia representa va desde el año 67 bajo Nerón, sexto emperador de Roma, hasta el edicto de Milán en el imperio de Constantino, en el año 313 después de Cristo, después de la caída de Diocleciano. Dice el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Damos gloria al Señor. Hermano, la iglesia
ya había comenzado un proceso de persecución en el periodo que representa la iglesia de Éfeso. Nerón había ascendido al poder en el año 64 después de Cristo, y en el año 67 Nerón hace su primer edicto de persecución contra los cristianos. Bajo el imperio de Nerón murió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros hombres eminentes del primer siglo, hombres de nuestra iglesia. Damos gloria al Señor. Ahora, el Señor le está dando ahora el mensaje a Esmirna. Y si Nerón había comenzado persecución contra la iglesia en el periodo anterior, hermano, la iglesia no lograba imaginarse hasta dónde llegaría la persecución en los años subsiguientes. Damos gloria al Señor. Siempre que el Señor comienza la carta a una de las iglesias, comienza tomando como referencia algunas de las cosas como Él se le presentó a Juan en el capítulo 1. Amén. Amén. Lo que usa acá para presentarse quien suscribe la carta es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Damos gloria al Señor. Hermano, Dios sabía de antemano el sufrimiento que la iglesia iba a vivir en ese periodo. Y Dios estaba de antemano diciéndole, alertando a la iglesia de los sufrimientos que iban a tener. Y estaba dejando palabras de consuelo para albergar consuelo en el corazón de los creyentes y palabras llenas de esperanza. Damos gloria al Señor. Ahora, cuando alguien lo envía a hacer algo y le da palabras de ánimo, palabras de aliento, generalmente usted asocia palabras de ánimo de alguien que ya vivió lo que a usted lo está mandando a vivir. ¿Verdad que sí? Alguien no le puede decir a usted, mire, vaya a trabajar bajo la lluvia, si él nunca ha trabajado bajo la lluvia, por ejemplo. Amén. Amén. Ahora el Señor sabía que los creyentes iban a ser martirizados en este periodo. Y Él comienza escribiendo: el que estuvo muerto, el que sufrió el martirio, el ser más sufrido sobre la tierra, el experimentado en quebranto, el varón de dolores, el que estuvo muerto pero venció la muerte y salió de ella. Él les dice esto. Damos gloria al Señor. Es decir, el Señor estaba anticipándose al dolor de la iglesia y le estaba diciendo: guarden en su corazón esta palabra. Esta palabra se las dice alguien que sufrió, alguien que murió, pero que también resucitó. Damos gloria al Señor. No importa cuán terrible se ponga la persecución contra ustedes, no importa si tienen que morir, pero sepan algo, que así como yo resucité, ustedes también lo harán. Muchos de los creyentes de ese tiempo iban a morir por causa del evangelio. A esto les esperaban los más terribles martirios, pero el que estuvo muerto y vivió les da aliento con su poderoso testimonio de resurrección. Damos gloria al Señor. En el versículo siguiente le dice: yo conozco tus obras. Damos gloria al Señor. Yo conozco tus obras. Y además de las obras dice: y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermano, el Señor conocía las buenas obras de esta congregación. Sabía que sus luchas por sobrevivir sin dejar de ser fieles, y sabía que ellos estaban en pobreza, aunque en realidad eran ricos en otra área y de otra manera. Damos gloria al Señor. Esta gente estaba empobrecida. Los creyentes en Esmirna estaban empobrecidos
Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo una ciudad que era considerada una potencia comercial de su tiempo, que tenía un puerto muy activo dentro de Asia Menor, que todos los que iban a salir de esa región hacia Roma pasaban por allí, cómo era que los creyentes estaban empobrecidos? Si era una ciudad con empleos, era una ciudad futurista, era una ciudad comercial, ¿cómo era que los creyentes estaban empobrecidos? Bueno, era tanta la presión, algunos escritores, algunos comentaristas y algunos historiadores dicen que era tanta la presión que estos creyentes tenían, tanto por los judíos que habitaban en la ciudad, como por los gentiles que eran fieles al imperio de Roma. Ellos hacían una guerra tan terrible contra los creyentes que no les daban empleo, los despedían de sus empleos por ser creyentes, no les daban oportunidades de trabajo. Y los creyentes estaban empobrecidos económicamente. Damos gloria al Señor. Ahora fíjese bien. Decíamos la semana pasada que hay un patrón, hay un esquema del mensaje a cada iglesia con algunas excepciones. Y Esmirna es una de esas excepciones. Esta es una de solo 2 iglesias, de las 7, solo 2 iglesias no reciben una amonestación, una crítica o un juicio de parte de Dios. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Y Esmirna es una iglesia que no recibe ningún tipo de críticas, sino de elogios por su fe y por su fidelidad. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Los santos de ese lugar eran gente fieles a pesar del sufrimiento. Ellos pensaban que eran pobres, pero dice el Señor, en realidad son ricos. La iglesia en Esmirna era rica en el conocimiento de Dios, era rica en dones espirituales y era rica en obras de fe. Damos gloria al Señor. La oposición de los judíos hacía que la vida allí fuera particularmente difícil para ellos. Además de esto, se habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ahora, esto tiene varias interpretaciones que le han dado. Hay gente que se inclina por algo, otros por otra cosa. El pueblo judío que habitaba allí practicaba su judaísmo. Y ellos se consideraban una sinagoga donde se honraba a Dios. Es decir, sus lugares de reunión eran sinagogas donde ellos consideraban se honraba a Dios. Sin embargo, desde allí salían comentarios, salían planificación de cosas, cómo hacerle la vida imposible a los cristianos. A lo que el Señor dice: aquellos que se creían sinagoga del Señor, el Señor le dice sinagoga de Satanás. Amén. Porque es Satanás quien es el enemigo número 1 de la iglesia. Amén. Y en el versículo siguiente usted lo encuentra cuando dice: Satanás echará a muchos de vosotros en la cárcel. Amén. Es Satanás quien siempre ha incitado a los gobiernos, a los imperios, a las instituciones y a mucha gente a levantarse en contra de la iglesia. Amén. Damos gloria al Señor. Ahora, esto también puede ser el anuncio de la llegada de ciertas herejías y falsas creencias de quienes dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. Damos gloria al Señor. Ya para el segundo siglo, era común ver distintos grupos que surgieron de la iglesia cristiana. Ya en tiempo de los apóstoles se podían notar disensiones y herejías en medio de la iglesia, mientras Jesús mencionó que vendrían falsos cristos y falsos profetas. Pablo menciona a los que habrían de apartarse después de que los apóstoles ya no estuviesen. Pedro habla de los falsos doctores o maestros que introducirían encubiertamente herejías de perdición.
Estos disidentes, según el apóstol Pablo, surgirían de en medio de los propios creyentes. Juan menciona por nombre a Diótrefes, quien quería ser principal entre los hermanos y que llegó hasta rechazar a los que Juan enviaba. Amén. Amén. Así que no es de extrañar que de las mismas iglesias surgen herejes y apóstatas de la fe. La época de la iglesia de Esmirna es posiblemente una de las más difíciles para los creyentes, pues comenzó a entrar el elemento pagano, de forma que muchos comenzaron a seguir sus corrientes. Y muchos criticaban a Esmirna, porque era una iglesia que se mantenía fiel al llamado de Dios, se mantenía obediente al llamado del Señor. Y fue una iglesia que se mantuvo fiel no solamente de palabras, sino que fue fiel hasta la muerte. ¿Damos gloria al Señor? Gloria a Dios. En el versículo 10 el Señor dice unas palabras que serían de aliento al corazón de la iglesia años más tarde. Dice: no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Ahora fíjense, nuevamente el Señor hace referencia a las persecuciones, y se menciona acá un periodo de 10 días. Esta es la primera mención, de una profecía de tiempo en el libro de Apocalipsis. Ahora, estos 10 días también han sido interpretados de diferentes maneras. Definitivamente los 10 días no eran 10 días literalmente hablando. En eso todos estamos claros. Algunos creen que 10 días simbolizaba un día por año, es decir, 10 años. Y el periodo de persecución de Diocleciano en el 303 al 313 duró exactamente 10 años. Sin embargo, yo me inclino más a creer que estos 10 días representan los 10 edictos imperiales de persecución contra la iglesia. Desde Nerón hasta Diocleciano se cuentan 10 emperadores que persiguieron a la iglesia. Damos gloria al Señor. Ahora yo me imagino a los creyentes de Esmirna, hermano, y me los imagino como los creyentes de hoy que esperan la venida del Señor, los creyentes fieles que aman y esperan la venida de Dios. Y yo me imagino a aquellos hombres como los creyentes fieles que cuando pasan dificultades dicen: pero Dios dijo que un poquito y el que ha de venir vendrá. Yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir siendo fiel, voy a seguir diciéndole no al pecado, porque Dios está por venir. Damos gloria al Señor. Así que yo me imagino a esos creyentes cuando estaban padeciendo persecución, ellos se alentaban en el corazón y decían: Dios dijo que esto durará poco tiempo, Dios dijo que pronto se acabará el dolor y la persecución, Dios nos ha dado promesas de bendición, no vamos a ser fiel, Él dijo que fuésemos fiel hasta la muerte, vamos a soportar. Damos gloria al Señor. Hermano, y usted quedaría sorprendido al escuchar algunos relatos de martirios que fueron ocurridos en ese periodo. Pero déjeme decirle que dice la tradición, los historiadores hablan, por ejemplo, del apóstol Pedro. El apóstol Pedro recibió la revelación de que estaba cerca su crucifixión o su muerte. Y algunos creyentes comenzaron a incitarle o a animarle, sería la palabra, no sé, para decirle: no, es mejor que te alejes de la ciudad, vete, escóndete. Y dicen los historiadores que cuando el apóstol Pedro se disponía a salir de la ciudad, tuvo una visión y miró al Señor Jesucristo.
Y Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le contestó: a ser crucificado nuevamente. Y Pedro entendió que él no debía huir de la crucifixión y se regresó a la ciudad. Y cuando Pedro fue encarcelado y dispuesto para ser crucificado, dijo que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. No me siento digno de morir como murió mi Señor. Yo quiero morir con la cabeza hacia abajo. El hombre que un día negó a Jesús, luego fue fiel hasta la muerte. Nosotros estamos en un periodo, hermano, que luego lo miraremos en los mensajes a las iglesias. Pero déjeme adelantarle algo. En nuestro día, en nuestro tiempo y en la condición en la que estamos, hoy en día la gente deja de ser fiel por cualquier cosa insignificante en la vida. Hoy la gente se aleja de la iglesia porque alguien no le saludó. Hoy la gente deja de servir a Dios porque encontró algún defecto entre los hermanos. Hoy la gente deja de ser fiel a Dios porque la tentación fue mayor que él. Hoy la gente deja de serle fiel a Dios por un halago del mundo para su vida, por un coqueteo del pecado sobre su vida. Pero aquellos creyentes de aquel entonces fueron fieles hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Los emperadores siguientes comenzaron a perfeccionar sus estrategias de martirio. Pero déjenme decirle algo: en la historia no está escrito el nombre de ninguno que haya blasfemado contra Dios. Es decir, que si alguien negó la fe, la historia se olvidó de él. Pero la historia está llena de relatos de hombres que cuando fueron confrontados y les decían: niega a Dios y te salvan la vida, que ellos decían: no voy a negar el nombre de Jesús. Por su sangre he sido salvo, por su sangre he sido lavado y no voy a negar su nombre. En el tiempo de Esmirna, en el periodo de Esmirna, su pastor, el pastor de Esmirna, fue muerto, fue martirizado. El anciano Policarpo, el apóstol Juan, fue el hombre que aperturó, que fundó casi todas esas obras en Asia Menor. Y Esmirna fue una de las obras, de las primeras obras que él fundó. Yo creo que Policarpo nació en la iglesia. Amén. Pero el día que Policarpo fue martirizado, vino la carta del imperio, del emperador, y la carta daba una salida para que Policarpo no fuese muerto ese día. Tenía que renegar de Dios, tenía que renegar del nombre de Jesús. Y cuando le dijeron: si tú blasfemas contra tu Dios te salvas, Policarpo, el anciano Policarpo, dijo: 86 años he caminado con él y nunca me ha hecho nada malo, jamás me ha sido infiel. ¿Por qué diría algo malo de él si en 86 años no me ha hecho mal, sino solamente bien? ¡Gloria a Dios! Policarpo fue amarrado a un madero, y alrededor del madero fue puesta leña. Armaron la hoguera y encendieron el fuego. Y algunos escritores, historiadores dicen que el fuego, que de repente vino como un viento, que hizo que el fuego hiciera una forma de espiral y no tocó el cuerpo de Policarpo, y la llama se extinguió. Más tarde, al ver lo que había sucedido, algunos dicen que fue decapitado, otros dicen que fue traspasado con una lanza y que emanó tanta sangre que la llama terminó de extinguirse. Finalmente encendieron su cuerpo
Y sus seguidores o sus discípulos recogieron las cenizas y los pedazos de miembro del cuerpo que quedaron y le dieron una sepultura decente. Pero déjeme decirle, todos aquellos hombres que murieron lo hicieron siéndole fiel a Dios hasta la muerte. Por gloria al Señor. Dicen que cuando el hombre que acusó a Jacobo para que muriese, para que lo matasen, dicen los historiadores que su acusador, cuando lo vio decidido a morir por la causa del Señor, el hombre se arrepintió, se postró de rodillas frente a Juan, le pidió perdón y juntos fueron decapitados ese día por la causa del Señor. Damos gloria al Señor. Los guardias que apresaron a Policarpo, Policarpo les pidió un favor: déjenme una hora de oración. Y los guardias estaban allí y fueron conmovidos con la oración de Policarpo. ¿Y sabe qué, iglesia de Jesucristo? Usted y yo, que lloramos si hay frío, que nos quejamos si hay calor, que nos quejamos si el culto se pasa de la hora, que nos quejamos porque hay que ir 2 o 3 veces a la iglesia, que nos quejamos porque no hay trabajo, que nos quejamos porque no hay azúcar. Déjeme decirle, aquella gente, mientras más los perseguían, más crecían y se multiplicaban. Ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte. Hermano, qué cosa terrible, qué cosa tremenda, que Dios pidiera a estos creyentes con aquellas palabras. Yo me imagino, ellos no se imaginaban cuando la carta fue leída lo que iban a vivir, pero cuando comenzaron a vivir las experiencias, la palabra de Dios redarguía sus vidas. Y me imagino que muchos estarían dispuestos como a echar atrás, pero aquellas palabras venían a su mente, a su corazón, a su alma: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Damos gloria al nombre de Jesús. Hermanos, se dice que los creyentes se alentaban con la muerte de otro creyente. Amén. En nuestros días nosotros nos alentamos con la prosperidad de los creyentes. Fulano está ganando dinero, yo quiero ser como fulano de tal. Pero en aquel entonces los creyentes decían: fulano de tal fue fiel hasta la muerte, yo voy a procurar también ser fiel hasta la muerte como lo fue él. Damos gloria al nombre de Jesús. Hay relatos históricos que dice de hombres que fueron amarrados en la hoguera, que le decían a sus verdugos: apriete bien esa soga, apriete bien esa soga, no sea que si la deja floja, cuando sienta el calor intente zafarme de ella. Yo quiero morir dignamente como un hijo de Dios. Si esto es por causa del evangelio, yo prometí ser fiel hasta la muerte. Esmirna fue famosa por sus competencias deportivas. Una corona era un laurel de la victoria, el trofeo para el campeón de la contienda. Si hemos permanecido fiel, como lo hicieron los creyentes que representa el periodo de Esmirna, recibiremos el premio de la victoria, la vida eterna, la corona de la vida eterna. Damos gloria al Señor. El mensaje a la iglesia de Esmirna es que debe permanecer fiel a pesar de su sufrimiento, porque Dios está en control de la situación y sus promesas son confiables. Damos gloria al Señor. Hermano, Jesucristo nunca ha dicho que al serle fiel evitaremos los problemas, el sufrimiento y la persecución. Hay que tener cuidado con los predicadores que hablan de un evangelio color de rosa. Eso no existe. Mi pastor decía: si usted es cristiano y no tiene luchas, averigüe bien a qué equipo
equipo está jugando. Porque todo el que sea fiel cristiano tendrá luchas, tendrá oposición, tendrá sufrimiento. Porque para eso se le ha prometido la corona de vida al que sea fiel hasta el final. Damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor. Hoy en día, cuando estamos plagados de predicadores de la prosperidad, de la falsa doctrina de la prosperidad, hoy cuando estamos absorbidos, hermano, de tantos afanes de la vida, necesitamos revisar el fundamento de la fe cristiana. La fe cristiana o el éxito espiritual no consiste en los bienes que usted posea, sino en la firmeza de su fe, en la esperanza que abriga su corazón. Damos gloria al Señor. De modo que usted y yo podamos decir como el apóstol Pablo: si hay abundancia, sé disfrutar de la abundancia, pero si hay escasez, no reniego de Dios, disfruto también de la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el verso 11 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Damos gloria al Señor. Hermano, los creyentes y no creyentes vamos a morir. Amén. Salomón dice: una cosa he visto que le pasa a todos, a buenos, malos, ricos, pobres, a todos les pasa, le acontece lo mismo. Amén. Dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una vez y después ¿qué? El juicio. Entonces todos vamos a morir, creyentes o no creyentes. Ahora, también todos resucitarán, creyentes y no creyentes, fieles e infieles, buenos y malos, todos resucitarán. Lo único es que la Escritura dice que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Pero todos resucitaremos. Ahora, después que todos resuciten, vendrá el daño de la muerte segunda. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Cuál es el daño de la muerte segunda? El infierno. Apocalipsis capítulo 21 verso 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se refiere al castigo final para los impíos. A pesar de que debido a las influencias paganas muchas personas no creen en la existencia del infierno, lo cierto, lo bíblico y lo razonable es que los malos recibirán el castigo luego de ser resucitados después del milenio. Damos gloria al Señor. El texto de Apocalipsis capítulo 20 verso 9 dice que tanto Satanás como los impíos serán devorados, pero los fieles no han de temer. La muerte segunda no es para ellos. Al contrario, podrán disfrutar de la corona de vida eterna e inmortal con que Cristo nos coronará. Damos gloria al nombre de Jesús. Damos gloria al nombre de Jesús. Hermano, en ese versículo se habla explícitamente. Dios está diciendo explícitamente: sean fieles hasta la muerte y yo les daré una corona de vida eterna. El que venciere por ninguna razón tocará el infierno, porque el infierno está preparado para los incrédulos, para los fornicarios, para los homicidas. Pero los que son fieles hasta la muerte, les espera una corona de vida eterna. Bendito sea su nombre. La gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo hace que usted y yo no escuchábamos hablar de salvación y de condenación con tanta claridad? Porque ¿sabe qué? En los últimos años es el mensaje que está tratando de adormecerse, pero hoy nos estamos despertando diciendo: el tiempo está cerca, el Señor no retarda su venida, el Señor está pronto a venir por su iglesia. Mantente siendo fiel, séle fiel al Señor. No importa que el mundo te amenace, no importa que la gente te aborrezca, séle fiel, séle fiel, séle fiel hasta la muerte. Hay gente que está tratando de romper sus lazos y compromisos con Dios por un mejor empleo, por una posición, por algo, por un reconocimiento social. Pero déjame decirte, el Señor, la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la Biblia recomienda? Porque el mundo y sus deleites pasan. Pero gloria al Señor. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. El que es fiel va a obtener corona de vida. El Espíritu Santo que inspiró o que le mostró a Juan es el mismo Espíritu Santo que inspiró al escritor de los Hebreos. Damos gloria al Señor. Y ya el escritor de los Hebreos venía diciendo en el capítulo 11, en el capítulo de la fe, que nosotros necesitamos mantenernos firmes sin fluctuar el llamado que hemos recibido, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice el escritor de los Hebreos, dice: teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Los héroes de la fe. Damos gloria al Señor. Ese capítulo 11 y 12 de Hebreos es como que usted estuviese corriendo en las Olimpiadas y en la gradería estuviese Abraham, Moisés, Jacob, Jefté, Gedeón y todos los hombres y mujeres de fe. Y el apóstol, el escritor de los Hebreos, dice: teniendo alrededor esa tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Damos gloria al Señor. Hay un versículo que suena triste en el libro de los Hebreos. Ese versículo dice: y todos estos, aunque dieron testimonio por la fe de haber agradado a Dios, no recibieron
o no alcanzaron lo prometido. Suena como injusto que la gente de fe, que los que después serían martirizados, apedreados, aserrados, algunos fueron hervidos en aceite, a otros los martirizaron arrancando sus uñas, sacando sus dientes. A una mujer en el siglo XV estaba embarazada y la hallaron leyendo la Biblia. Abrieron su vientre, sacaron al bebé, metieron un gato vivo en su barriga y la cocieron. Y toda esa gente murió siendo fiel hasta la muerte, sin recibir lo que anhelaban. Pero ¿sabe qué dice el escritor de los Hebreos? Proveyendo Dios algo mejor para nosotros. Yo siento vergüenza cada vez que leo ese versículo. Yo siento vergüenza de saber que hombres y mujeres dieron su vida por esta causa y Dios los puso en espera. Todavía no les doy la corona hasta que René no se la gane, hasta que Luis no se la gane, hasta que no se la gane Vicente, hasta que no se la gane Isabel, hasta que todos no estén listos para ser coronados, no les doy su corona. ¿No siente usted como vergüenza en su rostro de saber que hombres que dieron su vida por la causa del Evangelio están en espera de que usted y yo cumplamos fielmente para recibir la corona de vida junto con los hombres y mujeres de fe y los mártires de la iglesia? Damos gloria al Señor. Dios dice en esta hora a la iglesia: sé fiel, y que tu fidelidad no se quebraje por nada, no se quebrante por nada, no se debilite por nada. Que tu fidelidad sea tan fuerte hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Él quiere ponerse en pie y adorar a Dios en esta hora. Él quiere ponerse en pie y adorar a Dios en esta hora. Quien quiere decirle al Señor: hoy necesito pedirte perdón, hoy necesito reconciliarme contigo, Señor. Hoy necesito reconocer en este altar, Señor, que a veces, Señor, he dejado de ser fiel por cosas insignificantes de esta vida. Cuando la historia de la iglesia está llena de hombres y de mujeres que se mantuvieron fieles al riesgo de sus propias vidas. Queremos serte fiel hasta la muerte, Señor. Queremos llegar hasta el final de esta carrera. Oh, bendito Dios. Cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo puedo imaginar
tu presencia, adorando tu majestad, Señor. Que no cierras tus ojos. Imagina que estás delante de su presencia. Solo imagina. Adórale, adórale. Oh Señor, solo puedo imaginar cuando esté rodeado de tu gloria. Te adoraré, Señor, por toda la eternidad. Yo te adoraré, Señor. Levanta un cántico de tu corazón y adórale. Adora al Rey, adora al Señor. Él es digno de exaltar. Oh, te alabamos, Señor, te exaltamos.